más palabras, ¿no? Y ahora ya vamos a entrar directamente en el tema. Es un tema que, la verdad, está también en plena vigencia. Vamos a ver si esto es así o no. Con este título igual os suena. Los sindicatos en el tiempo del fin. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Problemas sindicales por todas partes porque hay problemas de leyes que se quieren aplicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que estamos en el tiempo del fin es indudable. Los que hemos seguido las conferencias lo sabemos de sobra. Pero, ¿qué papel tienen los sindicatos en el tiempo del fin? ¿Hay algún papel que ellos desempeñan? Vamos a ir viendo algo que mucha gente puede decir, ¿y esto qué pinta con todo lo que hemos dicho hasta ahora? Pues vamos a verlo. Y empezamos con un texto que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículos del 1 al 8, escrito hace 2000 años, casi nada, ¿eh? Si miráis el contexto, os daréis cuenta que está hablando también del tiempo del fin. Y fijaros qué nos describe aquí el apóstol Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Las miserias que os vendrán, futuro, ¿eh? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No me imagino estas palabras en esa reunión de la que hemos visto hace un rato. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Cuándo sucede esto? En la segunda venida de Jesús. Y no solo eso, sino después, 1000 años después, que eso ya lo iremos viendo en otro tema. Pero fijaros, las citas nos deja claro que esto tiene un fin, y ese fin aún no ha llegado. Por tanto, es el tiempo del fin, cuando sucede eso. Habéis acumulado tesoros, ¿para cuándo? Para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El justo no os hace resistencia. Quedaros con estas palabras. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fijaros que cuando dice estas palabras, las está situando en un contexto de conflictividad entre patrones y obreros. ¿Y qué pasa con todo esto? Fijaros, ¿para qué sirven los sindicatos? Son la voz del trabajador para negociar con los patrones, ¿verdad? Y con el Estado, para que salga beneficiado el trabajador. Teóricamente es eso. Sí, es eso. Pero hay que preguntarse, ¿los sindicatos qué hacen? Huelgas, manifestaciones, se levantan en contra, pactan, etcétera, etcétera. ¿Los justos deben estar en sindicatos? ¿En oposición salvaje a veces, para según qué? Fijaros lo que antes hemos dicho. Al justo, y él no os hace resistencia. Pues parece ser que el justo no está precisamente entre los sindicatos. Se aguanta. Alguien puede decir, ¿se aguanta? Pues sí que es tonto este cristiano, ¿no? Que solo está para recibir tortas. El cristiano tiene otras armas. Y esas armas son la oración. Y esas armas son la justicia de Dios. Pero no los sindicatos. ¿Sí? Vamos a ver ahora la verdadera trama de los sindicatos, lo que hay detrás y lo que normalmente no se cuenta. Esta es la parte que a mí personalmente me puso en pista. Es un libro, Introducción al Trabajo Social, se emplea precisamente para unos cursos que se daban por aquí, y que alguien me pasó, gracias a Dios, hace tiempo que lo tengo, y yo hasta hace poco
no percibí ese detalle que me llevó a la pista de todo esto. Introducción al trabajo social, año 2003. Fijaros en lo que nos va a poner aquí. En uno de estos apartados, lo vamos a ampliar. Introducción al trabajo social, punto 4.7, la cuestión social vista por el Papa. La encíclica Rerum Novarum, publicada por el Papa León XIII en Roma en mayo de 1891, sostiene que el Estado tiene el deber de intervenir a favor de los trabajadores y de los grupos sociales menos favorecidos. Es buena la Iglesia, menos mal. El documento papal constituye una exposición puntualizada de la doctrina social de la Iglesia y es el primero en que la máxima jerarquía eclesiástica sugiere a los católicos una actitud concreta a asumir frente a los conflictos generados por la instauración del capitalismo desarrollado como modo de producción dominante. La encíclica afirma la competencia del magisterio de la Iglesia en los problemas sociales. Tiene competencia, aunque acepta en términos generales el sistema de propiedad privada sobre los medios de producción. Señala que el capital solo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comunidad. Y fijaros ahora en esto. La encíclica exige, aquí no se comenta, se exige que el Estado adopte medidas protectoras en favor de los trabajadores industriales en materia de higiene, seguridad laboral, tutela del descanso semanal, limitación de los horarios y prohibición del trabajo infantil. ¿Por qué he gritado quizás un poquillo diciendo precisamente, remarcando tutela del descanso dominical? Bastante lo hemos visto ya en las conferencias, ¿no? Su día de reposo, el falso día de reposo impuesto por ellos, la marca de la bestia, en contra del sábado de Dios, casi nada. Pero ya veis, ¿mezclado con qué? Con cosas muy buenas. Exhorta a los obreros a organizarse en asociaciones profesionales. O sea, asociaciones profesionales, gremios unidos para actuar. No sé si recordáis cómo funcionaba, se dice, los orígenes de la masonería, que eran gremios. Gremio de los constructores, luego también hubo ciertos en Italia que se dedicaban a otras cosas, etcétera, etcétera. Los gremios se originaron así. Qué casualidad que precisamente el catolicismo hace exactamente lo mismo. La Rerum Novarum estimuló el crecimiento del catolicismo social y la inserción de la Iglesia en la comunidad. En esta época de cambios profundos, la implicación de la Iglesia en lo social era complementaria al auge de los pensadores sociales y del posicionamiento de los distintos estados que comenzaban a sentar las bases de lo que posteriormente vendría a llamarse estado del bienestar, en cuya concepción el pensamiento social de la Iglesia tuvo una notable influencia. ¿Dónde surgió el término que tanto estamos acostumbrados a tener y vivir? Estado del bienestar. Pues resulta que surge de ellos. Y nosotros han ido pasando años y viva, la economía iba creciendo, estamos en el estado del bienestar, el estadio del ocio, el estado de no sé qué, todo basado en eso, bienestar. Y ahora resulta que la crisis que está provocando el bienestar, tururú, se acabó, cada vez a menos. Pues esperaros, ya sabéis que iremos a peor. Pero bien, ese es su efecto péndulo, trabajan siempre de modos sutiles para lograr sus objetivos. Pues esta pista, vamos a ver si verdaderamente nos va a llevar a más cosas. Orígenes de los sindicatos. Vamos a ver cómo estamos al respecto. Comisiones obreras, CCOO, ¿la recordáis? Estas iniciales, sindicato español, que curiosamente, como vimos y veremos en las noticias posteriormente en la próxima conferencia, son los encargados de hacer algo muy importante. Quizás luego vamos a ver algo ya de esto. Aquí tenemos, es su página oficial, y vamos a profundizar un poquillo en esto. Comisiones Obreras, CCOO, es una confederación sindical española vinculada en su fundación al Partido Comunista de España, el PCE, aunque independiente de cualquier partido político.
Fijaros, comunistas, comunismo, Iglesia Católica, hay que parecer totalmente contrario, no, uy, esto chocaban, si en la guerra civil los comunistas quemaron, y vale, sí, vamos a ver. Es la primera central sindical de España en número de afiliados y delegados sindicales. Según sus estatutos, Comisiones Obreras se define como un sindicato reivindicativo de clase, unitario, democrático, independiente, participativo, de masas de hombres y mujeres, sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. Ideológicamente se oriente hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática. Pero vamos a ver ahora precisamente la historia, nacimiento y papel durante la dictadura del general Franco. Teniendo como referente inmediato el sindicato clandestino Oposición Sindical Obrera, las primeras comisiones obreras fueron organizadas durante los años 1960 en Asturias, Cataluña, Madrid y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, como movimiento surgido de conflictos laborales para su dirección al margen del sistema franquista. Al margen, dice. Se trataba de órganos de representación de los trabajadores elegidos en asamblea. Fueron impulsadas, atención, por el Partido Comunista de España, movimientos cristianos obreros. ¿Eh? ¿Comunistas? ¿Cristianos? ¿Qué? Iniciales JOC y HOAC. Dos movimientos cristianos obreros. Y otros colectivos opuestos al régimen franquista. Uy, yo no sé si recordáis, pero Franco iba bajo palio, ¿no? Al igual que el Papa. Y que fue secundado por, bueno, ya sabemos por quién. Lo que hizo pasar de las comisiones momentáneas surgidas de los conflictos a un movimiento estable y organizado. Pues quedaros con esto, JOC y HOAC. Estos movimientos cristianos obreros. Ya veis quién estaba detrás de comisiones obreras, ¿eh? ¿Vosotros lo sabíais? Yo me llevé una gran sorpresa. Bueno, aquí es toda una historia que lo podéis ir viendo en vuestras casas, es interesante, pero ahora vamos a ir llegando al punto donde precisamente nos vamos a sorprender un poquillo más. Juventud Obrera Cristiana, JOC, que decíamos antes, rama juvenil de la Acción Católica, fundada en 1924 por el sacerdote belga, después cardenal Joseph Cardijn, si alguien no sabe pronunciar, destinada a promover la doctrina social de la Iglesia en los movimientos juveniles. En España surgió en 1956, en el Congreso de Valladolid de las Juventudes Obreras de Acción Católica, en las que cambiaron su nombre para ser reconocidos por el movimiento internacional. Este reconocimiento se logró en 1957. Es un movimiento organizado de los jóvenes y para los jóvenes, inquietos por la realidad que viven, inseguridad de cara al futuro, estudios que no garantizan la ocupación, precariedad e injusticia en el trabajo, degradación de la persona y del ambiente en la sociedad, exclusión social, violencia. Se toma como principio no ser simples espectadores pasivos de la realidad, sino intervenir y transformarla de una manera organizada. Intervenir y transformarla de una manera organizada. Ese es el trabajo que está haciendo por detrás, ¿quién? Ya lo veis, ¿no? El catolicismo. Bueno, aquí voy a saltar un poco esto, porque que lo podéis ir leyendo también en vuestras casas. Y vamos a hablar de USO, Unión Sindical Obrera. Es una central sindical española fundada en los años 1950 en núcleos cristianos obreros. Alcanzó una notoria presencia durante la transición, cuando terminó Franco y pasó la democracia. Actualmente es la tercera fuerza sindical de ámbito nacional español, tanto en número de afiliados como por delegados sindicales. Historia. En el año 1961 se aprueba la Carta Fundacional y se constituyó definitivamente la Unión Sindical Obrera. 5 años más tarde, en el año 1966, se fundó la Unión Sindical Obrera de Cataluña. Coincidiendo con el año de su legalización, gran parte de la organización se integró en la UGT, Unión General de Trabajadores, y en 1980 otra parte de la militancia ingresó en comisiones obreras, lo que la dejó bastante debilitada, aún manteniendo su perfil autónomo a partidos políticos.
En la actualidad es la tercera central sindical representativa en España. Se ha reafirmado como alternativa sindical independiente, autónoma y plural, llegando a superar la cifra de 120.000 afiliados y 10.000 delegados sindicales en toda España, con una importante representatividad en el sector de la seguridad privada, en los empleados públicos y en la enseñanza privada concertada, que le permiten negociar más de 500 convenios colectivos. Pues bueno, vamos a avanzar un poquillo más. Ya hemos visto su conexión, cómo esta gente se había pasado a los otros lugares, precisamente claves, también dentro del catolicismo. Y ahora vamos con las otras siglas, HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, quería decir, esas siglas. Es una organización española fundada en 1946. Estuvo estrechamente ligada durante el franquismo al Partido Comunista. Vaya sorpresa me llevé. Sus militantes desempeñaron un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero español, siendo decisiva su colaboración en la fundación de la USO y en la formación de las primeras comisiones obreras. Y el círculo se cierra, ¿veis? Todos allí mismo. Pues bueno, ahora que ya sabemos que esos inicios de estos sindicatos, teóricamente de izquierdas, fueron hechos por gente del clero, vamos a poder ir viendo cosas que aún nos van a llamar más la atención. El cardenal Joseph Cardijn, Monseñor, fue un prelado belga que trabajó por el compromiso social de la Iglesia Católica en los comienzos del siglo XX. Fue ordenado sacerdote en 1906. En 1912 fue coadjutor de la parroquia de Laeken. Inició su labor pastoral, ¿entre quién? Los jóvenes obreros belgas y europeos. Y por tanto, fijaros, fue director de Obras Sociales de Bruselas y capellán de los sindicatos cristianos. Bueno, pues no está mal, ¿no? Ya vemos qué movimientos había detrás. Esta es la encíclica en cuestión. Vamos a saltárnoslo. Es interesante también, da datos bastante interesantes al respecto. Todo esto es lo que propone esa encíclica. Unas cuantas cosas, por cierto. Y ahora vamos a ver esto. La respuesta de la Iglesia Católica ante la cuestión social a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Historia de Aragón. Aragón, región autonómica de España, en algunos pueblos del Bajo Aragón, Híjar, Urrea de Gaén, etc. Fijaros, el año 1891 el Papa León XIII publicó la encíclica que antes hemos citado, uno de los documentos pontificios más importantes en la historia de la Iglesia. De los más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo iremos viendo ya. Puede decirse que hay un antes y un después. Este documento es la toma de postura de la Iglesia ante la grave y acuciante cuestión social provocada por la revolución industrial y la introducción del sistema capitalista liberal que había dejado en una situación de desamparo amplios sectores de la sociedad, tanto obreros en las ciudades como proletarios o pequeños propietarios del campo. Leéroslo en vuestra casa porque es muy interesante. Veremos varias conexiones aquí, interesantísimas. Y ahora vamos a dar un salto, cuando esto se termine de pasar, porque ya veis que es un artículo bastante grande. Si tenemos un poco de paciencia, llegaremos al otro. Bueno, Sociedad de Socorros Mutuos del Santísimo Cristo del Milagro de Híjar, fundada, reglamentada, dirigida y sostenida en parte por el clero. Socorros mutuos, las mutuas, que también están tan de moda, pues ya vemos quién también está por detrás. Y ya vamos a pasar, bueno, aquí hay las ligas católicas en el Bajo Aragón. Casi nada el artículo, es bastante largo, pero la verdad es que es interesante. Se aprenden muchas cosas con todo esto. Y ya estamos terminando. Y ahora vamos a ver precisamente la influencia de los sindicatos. Benedicto XVI. Sindicatos católicos según el Papa. Fidelidad a los trabajadores, a la democracia y a la Iglesia. Discurso que dirigió el Papa Benedicto XVI el 27 de enero de 2006
al recibir a las vaya lío me he pegado, a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos. Fijaros a quién se dirige, ¿eh? Venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado, queridos miembros de las ACLI, nos encontramos hoy con ocasión del 60º aniversario, 60º, de la fundación de las asociaciones cristianas de trabajadores italianos. Saluda a su presidente, etcétera, etcétera. Y aquí en el fondo nos dice de cómo trabajan por sus medidas de trabajo, la parte espiritual también, pero está dirigiéndose a sindicatos italianos. Porque detrás, curiosamente, también estaban ellos. No es una sola cuestión de España. Y ahora vemos aquí esta noticia. Obama pide medidas inmediatas contra la recesión. 30 de enero de 2009. ¿Y qué pregona Hussein Barack Obama? Pues varias cosas interesantes. El presidente Barack Obama calificó la caída de la economía de desastre en curso para las familias estadounidenses. En declaraciones en la Casa Blanca dijo que la Cámara de Representantes actuó con la premura debida al aprobar el miércoles su plan y espera fortalecerlo aún más en el Senado ante la posibilidad de que lo apoye algún legislador republicano. En la Cámara Baja la bancada republicana se opuso en bloque. ¿A qué se oponen? Pues precisamente son una serie de medidas que van destinadas a, teóricamente, rehacer la economía, pero que esto tiene implicaciones laborales. Fijaros, en otra medida de aquiescencia al mundo sindical, el mandatario firmó 3 decretos ejecutivos para derogar la política de su predecesor en materia laboral que, según los gremios, favorecía a los patronos frente a los trabajadores. Caray, está favoreciendo a los trabajadores Barack Obama. Y resulta que, ¿sabéis qué les está diciendo? Pues que los trabajadores de Estados Unidos se sindicalicen todos. Todos. Luego veremos la importancia de esto. El Papa ve necesaria una nueva síntesis entre capital y trabajo. La actual crisis económica y social, una oportunidad que la Iglesia debe aprovechar. Y tanto que la va a aprovechar si lo han provocado ellos para lo que quieren. Pues eso es lo que vamos a ir viendo en más cuestiones. Pero bueno, aquí también hablaba de ese sindicato italiano, de cómo se dirigió a ellos, sindicatos para el trabajador. Y ahora, fijaros, acontecer pastoral de una parroquia, martes 3 de febrero de 2009, discurso del Papa a esa confederación de trabajadores donde da detalles adicionales que en los otros lugares no aparecen y que cuando empiezas a leer te vas quedando cada vez más helado de cómo es lo que irán haciendo ellos. Pero ahora vamos a tocar ya un punto clave. Movimiento para recuperar el domingo como día de descanso, sacado de Zenit, la agencia vaticana. El episcopado aplaude la iniciativa de 5 miembros del Europarlamento. ¿Y qué sucedió en Bruselas, en el Parlamento Europeo, el 25 de febrero de 2009? El secretariado de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, las iglesias protestantes y la iglesia anglicana han aplaudido la decisión de 5 miembros del Parlamento Europeo que apoyarán la iniciativa lanzada por numerosos episcopados para solicitar el pronunciamiento del Parlamento sobre la declaración escrita acerca de la protección del domingo como pilar esencial de la herencia y del modelo social europeo. ¿De qué hemos visto antes? ¿Qué implicaba? El domingo como día de reposo, decían ellos. Bueno, pues como modelo social europeo, fijaros cómo están cuadrando las mismas cosas. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues aquí tenemos las personas que presentaron todo esto y afirman la actual crisis económica y financiera ha hecho aún más evidente que no todos los aspectos de la vida humana pueden estar sujetos a las leyes del mercado. Por tanto, hace falta ¿el qué? Que el trabajo dominical desaparezca porque es necesaria la vida familiar y condiciones de salud adecuadas. El domingo tiene que ser el día de reposo para todos. El domingo libre de trabajo es un factor decisivo en el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Es de fundamental importancia para las relaciones familiares, pero también para la vida social y cultural, advierten. Y todo esto
vamos a ir viendo qué tiene que ver esto que pasó aquí, en el Parlamento Europeo. ¿Prohibido trabajar en domingo? 13 de marzo de 2009. La vieja cuestión del descanso dominical vuelve a ser actualidad en Europa. Ahora que la situación económica es crítica y que el libre mercado está en entredicho, eurodiputados, colectivos sociales, sindicales y empresariales sugieren proteger el domingo como día de descanso, de encuentro familiar y disfrute de actividades sociales y culturales diferentes al trabajo, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la salud y la satisfacción de los ciudadanos. Fijaros dónde estaban detrás los sindicatos precisamente, pues de esta ley de promulgación del domingo como día de reposo. Un cristiano puede ir a misa o al oficio cualquier día de la semana, decían algunos contrarios a esto, pero bueno, quien manda, manda, y por eso se va a instaurar el domingo como día de reposo. Eso está profetizado y lo vamos a ver en nuestros días. Y aquí vemos cómo Obama devuelve poder e influencia a los sindicatos. Caray. ¿Y qué hace? Pues darles unas ayudas económicas realmente impresionantes. La ayuda no fue solo para bancos, los sindicatos se llevaron una gran parte de ello. Si no sabemos nada, podemos decir, qué bueno, los trabajadores ahora estarán tranquilos, podrán defenderse bien, tendrán mucho dinero para poner... ¿sí? Pues vamos a ver la encerrona que se prepara con todo esto. Aquí tenéis todo este artículo. Santa Sede pide a ONU promover libertad religiosa en todo el mundo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues, precisamente, hay algo que nos va a llamar la atención. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Silvano Tomasi, pidió en la 13ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de esta entidad se respete y promueva la igualdad religiosa, así como un alto a la injusticia en los países donde las minorías son maltratadas por su fe. El pronunciamiento se llevó a cabo en la ONU en Ginebra el 12 de marzo. El prelado comenzó haciendo referencia al diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes, con la participación del Pontificio Consejo para estos asuntos, realizado 3 semanas atrás en Egipto, donde se pidió evitar la manipulación de la religión por razones políticas u otros fines, ya que conlleva la violencia, y también se recomendó evitar la discriminación, sobre todo con bases en la identidad religiosa. Fijaros cómo aquí hay un asunto ecuménico entre católicos, musulmanes, pero todo va quedando afectado por los derechos que son violados y su libertad de culto es afectada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Promover la libertad al derecho religioso. ¿Y todo esto cómo? Pues culminó diciendo que el bienestar futuro depende de la efectiva implementación de los derechos humanos. Y los derechos humanos es lo que hemos ido viendo, cómo precisamente está siendo trabajado por la masonería también para conseguir un propósito junto al Vaticano. Y todo es lo mismo, nos está llevando a la encerrona del domingo. Todo. Y juntos podrán adorar en ese día. Pero hay, como digas que ese día no es ese día, el de Dios, y tú quieras seguir en sábado haciendo lo que tú crees que debes hacer, pues precisamente los problemas van a surgir. Vamos a ver un poquillo más sobre esto. Comisiones Obreras. La Conferencia Europea por el Descanso Dominical en el Comercio pide que los jefes de Estado y de Gobierno se impliquen en su defensa. 72 organizaciones, incluyendo 35 sindicatos, entre ellos la Federación de Comercio y Hostelería, 24 asociaciones y agrupaciones sociales de la sociedad civil y 13 iglesias de todos los países miembros de la Unión Europea han participado en la primera conferencia europea sobre descanso dominical en el comercio, realizada en el Parlamento Europeo el pasado 24 de marzo. ¿Para qué están trabajando todos en verdad? Para conseguir el domingo como día de reposo, imponer la marca de la bestia en todo el mundo cristiano. ¿Quién iba a decir que los sindicatos estaban trabajando para esto? Porque ellos estaban detrás también. Bueno, es interesante ver lo que pone aquí, me lo salto ya para ir avanzando más, porque si no... Preguntas parlamentarias, propuesta de modificación de la ley neerlandesa en materia de horarios de apertura, 22 de abril de 2010.
cuando se presentó toda esa conferencia, ¿sabéis? Alguien adoptó esas leyes dominicales en Europa. Fueron los Países Bajos. Holanda, uno de ellos. Y a veces pensamos que esto aún es cuestión de que pase mucho tiempo, esto quizás nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros no lo veremos. La ley dominical sí que va a salir en Estados Unidos como punto clave, desde donde se va a esparcir casi automáticamente a todas partes, pero antes se habrá hecho una gran faena para que los otros la acepten enseguida. Y esa es la que ya están haciendo y que parte de Europa ya está adoptando. Y fijaros cómo en España se hace presión para lo mismo. Por tanto, las personas que ahora creen que están tranquilos, religiosamente hablando, porque pueden guardar el sábado tranquilamente y el domingo hacer otras cosas, pues esto pronto se va a terminar y la crisis se va a encargar de ello. Las bolsas no están preparadas para una gran ola de conflictividad social, dicen en este apartado de la carta de la bolsa. Fijaros, ya se empiezan a oler de que va a haber una conflictividad social porque cada vez se están recortando más derechos, los trabajadores cobran menos y ya sabéis todo lo que se está fraguando. Como hay mucha precariedad laboral, la gente se agarra a cualquier trabajo por el poco dinero que sea, porque es eso o subvenciones, y cuando no hay subvenciones, ¿qué hacen? Pues, por tanto, conflictividad social. ¿Y quién más va a promover esto? Quejándose, los sindicatos. ¿Y qué va a crear eso? Pues un malestar social que ya nos podemos ir imaginando, y ahora iremos viendo casos en que ya no hace falta imaginar tanto, porque ya está sucediendo en nuestros días ese malestar social. Aquí tenemos más, precisamente, Iniciativa Europea Domingo Libre. Fijaros, Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano. Estimado amigo o amiga, os informamos que la Confederación Española de Comercio se ha adherido a la iniciativa ciudadana por un domingo libre con objeto de mantener la festividad laboral en domingo. Esto es Valencia, es España. Esta iniciativa cuenta con el soporte del Parlamento Europeo, el Sindicato Europeo UNI Europa, la Iglesia Católica y diversas ONGs. Zapatero y el Papa se reunirán el 10 de junio. Uy, ¿y por qué? La entrevista se enmarca dentro de la presidencia española de la Unión Europea, aunque se prevé que analicen el proyecto de la Ley de Libertad Religiosa del gobierno socialista. ¿En calidad de qué va Zapatero a ver al Papa? En calidad de presidente de la Unión Europea. Como es tradición, porque cuando uno sale como presidente de la Unión Europea, tiene que ir a ver, ¿a quién? Al Papa. ¿Por qué? ¿Por qué no me viene a ver a mí? ¿O por qué no se va a ver a cualquier persona que haya por el mundo? No, tienen que ir a ver al Papa, que teóricamente no tiene que estar puesto en política, en economía, etcétera. Pues sí, parece que ser que mucho, ¿eh? Pero es que ya sabemos y ya hemos visto que detrás de la Unión Europea, ¿quién está? Solo hace falta ver su bandera mariana de estrellas en forma redonda. Pues es el catolicismo, el Vaticano, que está trabajando por esa Unión Europea. Pues no pintan nada, dicen algunos. El Vaticano ya no son nada, las iglesias vacías. Bueno, pues que vayan pensando esto, porque la sorpresa dentro de poco va a saltar. Sindicatos europeos se plantean hacer una huelga general conjunta. Bueno, parece ser que todos esos temores ya se van fraguando, ¿verdad? La huelga podría darse en los países mediterráneos. Y esto es del 1 de junio de 2010. ¿Y cuándo va a ser esa huelga? Pues está prevista teóricamente para el 29 de septiembre. 2 y 9, 11. La Iglesia Católica se opone a eliminar el domingo como día de descanso. Última hora, domingo 6 de junio del 2010. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, rechazó la intención del gobierno de eliminar el domingo como día de descanso obligatorio para favorecer a los empresarios. Se cuadran, ¿eh? Pero claro, ya sabéis que siempre pasa lo mismo. Parece que hay alguien que se opone y que suele estar tantas veces puestos por ellos mismos para que se suscite la polémica y nadie luego se ponga en contra y las cosas se aprueben bien. El artículo os lo dejo para leer en vuestras casas, pero es interesante que una vez más se habla del domingo como algo verdaderamente impresionante, porque no todo será cuestión de estarse tranquilito
mirando la tele o yendo a restaurantes o a cines. Los cristianos no podemos renunciar al sentido cristiano del domingo, no podemos paganizarlo ni desvirtuarlo. ¿Paganizarlo? Si es que precisamente adorar en domingo es pagano, pero bueno. Para vivir el domingo en plenitud, la Iglesia nos llama a la participación de la Eucaristía dominical. Hoy, ¿a qué llama? Pues a que tenéis que ir a misa. ¿Qué es eso? Vestir el traje de fiesta, compartir la mesa de la familia y de los amigos, consideró. Uy, esto es un pensamiento de los de antes, ¿eh? Pues eso es lo que va a volver. Bueno, el artículo continúa. Gritos de huelga general en las manifestaciones del paro de funcionarios. Bueno, ya visteis, hubo una huelga en España, general, no secundada ampliamente, unos dicen que mucho, otros que poco, como siempre, depende a quién oigas. Los sindicatos detrás, por supuesto. La CGT de Cataluña y el sindicalismo alternativo muestran su fuerza y decisión en un ensayo para la huelga general. Esa huelga que se vivió en España, pues era solo un ensayo para hacer esa huelga general. Y claro, ¿qué pasó en la entrada de Barcelona? Pues problemas para entrar, disturbios. ¿Esto tendrá algo que ver con lo que pasará en el futuro? Ya lo veremos ahora. 101 sindicalistas asesinados en el mundo en 2009, la mitad de ellos en Colombia. Claro, los sindicalistas lo están pasando mal también. Algunos de ellos mueren por sus principios. Entonces, esto suscita de que hay que defenderlo, ¿no? Normal. Por tanto, el trabajador se va a quejar más, porque quien se lo representan son asesinados, pues más conflictividad aún. Y está hablando de países de Latinoamérica también. Los sindicatos convocan la primera huelga general contra Zapatero para septiembre. Bueno, pues ahora ya es algo mayor de lo que sucedió la otra vez. Visión de pesadilla para Europa, como advierte el jefe de la Unión Europea, de la democracia podría desaparecer en Grecia, España y Portugal. Anda, anda. Curiosamente, 3 países donde manda ¿el qué? El socialismo. Los otros ya están en derechas. Si podemos definir derechas e izquierdas aún. Curiosamente, la democracia podría desaparecer. No lo dice un cualquiera, el jefe de la Unión Europea. Pues quizás es que hemos de ver cosas fuertes de aquí a poco tiempo, ¿eh? Típica foto, comisiones obreras, manifestaciones. Bueno, aquí tenemos precisamente la representación de esos países. Y son frases interesantes, este artículo vale la pena que lo leáis en casa. Los sindicatos convocan una huelga general, sacado de COPE. El gobierno de Francia retrasa la jubilación de los 60 a los 62 años. Por tanto, ¿qué van a hacer los franceses? Quejarse. Y ellos, ya sabéis que son de tradición así. Estos no son como otros países de Europa, que precisamente a estos cuando se les toca, ellos saltan. Pues claro, ¿cómo no van a saltar? Están perdiendo el estado ¿de qué? Del bienestar. ¿Y en España? ¿De los 65? ¿A cuánto? A los 67 se quiere poner, ¿no? Pues nosotros ya no estamos en el del bienestar, ya estamos en el de no sé dónde vamos. La huelga en el metro seguirá mañana sin servicios mínimos, sacada esta misma semana, martes 29 de junio de 2010. Esto es Madrid. Ya sabéis lo que ha pasado en Madrid, colapsado a tope. Fijaros, el cierre del metro minuto a minuto, carreteras y buses atestados por la huelga. Los usuarios de metro indignados. Algunas personas de Madrid me han comentado de que se tenía que ir en autobús y que aparecían sardinas en lata, que allí no cabía nadie. Que eso era, bueno, pues claro, todo caótico. Y la huelga aún va a seguir más. ¿Sí? Pues fijaros en este juego de cartas de Imbo otra vez. ¿Y qué aparece en este juego? Anda, nuevo orden mundial, patrones y obreros, pactos, qué bien. No sé si veis aquí el obrero, el tatuaje con la pirámide con el ojo.
Qué bien, ¿eh? Anda, pues parece que hay un poco de conflictividad laboral. Curioso, ¿eh? Pues esto ya no son bromas. Esto que ya estaba previsto y que más o menos siempre había llegado a suceder con los sindicatos, cada vez va a más. Pues, si esto no es bastante sorprendente, vamos a ver ahora lo que escribió Ellen White en esos años del 1800 y pico, 1900 y pocos, y vamos a ver qué escribe esta profetisa en su libro recopilatorio Mensajes Selectos, tomo 2. Evítense los conflictos laborales. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Esto es profecía, ¿eh? En sus tiempos era profecía futura. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Será muy serio. ¿A qué os recuerda lo de comprar y vender? ¿Recordáis el texto de Apocalipsis donde decía que no podrá comprar ni vender si no se lleva el qué? La marca de la bestia. Y su número, el 666. Pues ya hemos visto, y ahora lo vamos a relacionar con también el entorno sindical y la que se va a liar. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Y esto se lo está hablando al pueblo de Dios, a los guardadores del sábado, que ya salgan de las ciudades, porque dentro de poco vamos a tener muchos problemas en ellas. Escrito en 1904. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se coloque las vestimentas de la venganza. Está hablando del santuario celestial. Lo que había en Jerusalén, ese templo y ese tabernáculo que hubo anteriormente cuando los israelitas vagaban por el desierto, era copia del que hay en el cielo, donde Cristo está intercediendo después de su muerte, para que nosotros podamos ser salvos. Pero fijaros, allí él hace un cambio de vestimentas, deja las suyas de sacerdote, de intercesor, y se pone las vestimentas de rey, las de venganza, las de justicia. Pero quiero que os quedéis con esta frase. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar. Confederaciones. ¿De qué? Pues son las fuerzas que se unen, que Satanás utiliza con ciertas personas y ciertos grupos. Y en otras partes ella habla de las sociedades secretas como estas confederaciones y de los sindicatos. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Pues ya veis, partidos también, ¿eh? Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esto es lo que van a causar los sindicatos. ¿Cómo puede haber tanta angustia por una manifestación? Yo no sé si recordáis, en nuestra ciudad, el año pasado creo que fue, o el anterior, hubo una huelga de transportistas. Llega a durar un día más. Nadie podía ir a comprar a los supermercados. Los cerraban porque no llegaban los productos. Y la gente se desesperaba y en según qué sitio se hacía falta pelearse para coger algo, yo primero. Y allí se acaban, cuando hay falta, escasez, se acaban las amistades, ¿eh? Fijaros cuando en África tiran comida a la gente desde los camiones, cómo se pelean entre ellos para coger un miserable saco de lo que sea, porque es lo único que tienen para mantenerse.
todos nos volvemos fieras. Pues imaginaros si lo que pasó en nuestra ciudad hubiese durado un día más, ¿qué hacemos para comer? Comes lo que tienes en la despensa y después ¿qué? ¿Muerdes el primer árbol que tienes en la esquina? De eso no te vas a alimentar, ¿verdad? Ellen White dice, salid de las ciudades, id al campo donde podáis cultivar vuestros recursos, porque dentro de poco Satanás actuará a través de esta gente y más para llevar una gran oposición al pueblo de Dios y causará estragos en el mundo. Pues ya veis lo que nos espera, un gran tiempo de angustia. En conflicto con los gremios de obreros, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. Hay gente que dice, no nos preocupemos de lo que vendrá en el futuro, esas profecías y esas cosas. Mira, vivamos el cristianismo ahora, que luego ya resistiremos si eso llega. Pues alguien está contradiciendo el espíritu de profecía de Ellen White. Dios nos avisa que nos hemos de preparar, ¿para qué? Para los acontecimientos del futuro. Los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora, no cosas de poca monta. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. ¿No lo estamos viendo? ¿No hay fusiones de cajas, de bancos, de empresas continuamente? Esto no sucedía hace unos años, ahora uno detrás de otro. Se están aglomerando entre ellos, que cuando tiráis del hilo os daréis cuenta quiénes son los propietarios de esas macroempresas. Una vez más, gente puesta en sociedades secretas y Vaticano. Pues bien, eso es lo que estamos viendo a pasos continuos. Esas profecías se están cumpliendo delante nuestro. ¿Y qué pasa cuando se forman grandes monopolios? Que pocos se reparten el pastel. ¿Y los otros qué tienen que hacer? Pasar por el aro. Para eso serán los monopolios. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Y os puedo decir que personas que conozco puestos entre cierta élite de lo máximo que os podáis llegar a imaginar en el panorama internacional, de lo oscuro que mueven las naciones, sociedades secretas, Vaticano, precisamente me confirman esto. Están haciendo estas cosas. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Obama, ¿qué está diciendo a los Estados Unidos, a su pueblo? Tenéis que sindicalizaros. Y aquí va a pasar lo mismo. Hay que sindicalizarse porque si no, no podemos luchar contra lo que nos imponen. No, yo no quiero ser de ningún sindicato. Soy cristiano y los cristianos no vamos a liarla. Los cristianos, ¿sí? Pues vas a ser un hombre marcado. Curioso, ¿eh? Y creemos que todo esto viviremos tranquilamente siempre. Sí, sí. Preparación para el acontecimiento. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Los adventistas, que tenemos instituciones en ciudades, pues dentro de poco esas instituciones tendrán que pasarse a otro sitio, ¿eh? Mi advertencia es, salid de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Y Satanás, que no es tonto, ¿qué está haciendo? Pues que si tú te quieres buscar una parcelita fuera, en el campo, te va a costar un pastón. Y por si fuera poco, si te quieres poner una casa sencillita de madera, económica y tal, te van a poner todas las trabas para que no lo hagas. Y entonces, o tienes mucho dinero, o no te puedes ir a vivir al campo, al menos que vayas debajo de un árbol. Y ese árbol seguro que es de un bosque que tiene dueño. Por tanto, negro nos lo está poniendo. Y además, hay que pagar impuestos por esa propiedad. Hasta ahora podremos, veremos hasta cuándo. Satanás no es tonto, ¿eh? Conoce las profecías y lo va a poner muy difícil. Por eso hay que orar, porque Dios es el único que nos puede dar la salida.
Nuestros restaurantes, que enseñan el vegetarianismo, deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana, y que tan importante es para todo en general en esta vida, y para entender lo espiritual también. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, contienda y confusión, que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Imaginaros, no podrán hacerlo. A mí alguien me comentó que en Buenos Aires ya hay toda una serie de cámaras alrededor de las salidas de la ciudad controlando las personas que salen y entran. Las matrículas de los coches, todo. Imaginaros en el momento que alguien decrete que todo queda cerrado. Bueno, está profetizado que gente del pueblo de Dios estará en las ciudades aún, los rezagones, y que esos lo van a pasar muy mal. Y otros que no les queda más remedio porque Dios los ha llamado a eso hasta el fin. Pero esos lo van a pasar fatal. Algún día podemos también hablar de eso. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Durante años se me han dado instrucciones especiales según las cuales no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades, las condiciones producidas por las uniones laborales y las huelgas, constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres están buscando poner bajo el control de ciertas uniones a los que trabajan en diferentes oficios. Fijaros, todo premeditado. Esto no es el plan de Dios, sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer de ningún modo. La palabra de Dios se está cumpliendo, los impíos se están uniendo en atados listos para ser quemados. Todo por no querer obedecer a Dios y dedicarse a adorar consciente o inconscientemente a Satanás, llevando el mundo a todo lo contrario. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. Todo lo debemos utilizar, En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. No, se puede ser masón. Sí, claro, y podemos creer también en lo nuestro porque resulta que pueden haber musulmanes, pueden haber de aquí, hinduistas, pueden haber de todo, cada uno jura delante de su libro, pero todos tenemos una ética, una conducta, ¿sí? Ya lo hemos visto bastante en las conferencias, pues ella aún lo deja más claro. No hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. Y cuando explica sobre las sociedades secretas, madre mía. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Os recomiendo que los que tenéis internet, hay una conferencia puesta allí, que se trata de Apocalipsis 18 bajo la luz de los escritos de Ellen White, son citas suyas exclusivamente, con un análisis una por una de ellas, y donde precisamente se explica bastante todo esto. Es una conferencia que no he dado como de la serie El Gran Engaño, la di en una iglesia adventista, en dos iglesias distintas después, distintas totalmente de lugar, pero donde precisamente muestro todo esto y vale la pena verlo, porque es realmente impresionante. Estas uniones constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a esas uniones significa despreciar todo el decálogo, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Estas palabras resumen todo el deber del hombre. Implican la consagración de todo el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu al servicio de Dios. ¿Cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y al mismo tiempo prometer apoyar aquello que priva a su prójimo de la libertad de acción? ¿Y cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y formar combinaciones que privan a las clases más pobres de las ventajas que les pertenecen con justicia y les impiden comprar o vender a no ser bajo ciertas condiciones?
los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las uniones laborales que están formadas o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? A veces parece que no se pueda ver, ¿eh? Qué triste. Pues todo esto lo tendríamos que conocer ya. Y todo esto deberíamos ponerlo en práctica. Aunque alguien nos pueda decir, son bobadas, porque todo se está cumpliendo ya. Bueno, aquí hay más de lo mismo. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Y esto que veis aquí es una carta que circuló en países latinoamericanos en los años 80 y escrita por Juan Pablo II. Me la dieron hace aproximadamente 3 semanas. La persona que me lo dio lo fotocopió de la original que tiene su padre guardada en un baúl como una reliquia y que, sinceramente, es para poner los pelos de punta. No sé si hay ampliación, no hay ampliación, pues no sé si os lo podré leer bien, porque en esta pantalla se ve fatal. A ver, aquí, vamos a verlo desde aquí. Gracias. Así. Fijaros lo que pone, Curia Metropolitana de Sao Paulo. Esto es Brasil, ¿no? Pone la dirección, Avenida Higienópolis, 90 01288, Sao Paulo, cajas postales 30 405 y 54.021 0100 Sao Paulo. La conferencia del 20 de junio de 1986 por el Papa Juan Pablo II. He aquí los 10 artículos publicados en la reunión del 29 de mayo de 1983. Fijaros en esto, ¿eh? Artículo primero. Nadie podrá de aquí en adelante enviar una carta por los correos sin el número. Ya veremos qué es esto. Artículo número 2. Nadie podrá ser empleado en una empresa o escuela si no tiene el número. Artículo tercero. Ningún alumno podrá ser matriculado en cualquier escuela sin que él o sus padres tengan el número. Artículo cuarto. Todas las almas que no estén de conformidad con este pacto social no podrán comprar ni vender si no tienen el número. Artículo quinto. Nadie podrá comprar ni vender los bienes alimenticios ni cultivar fácilmente si no tuviera el número. Ni cultivar fácilmente, ¿eh? O sea que hasta ahí Satanás va a llegar. Artículo sexto. Nadie podrá depositar ni retirar su dinero si no tuviera el número. Artículo séptimo. Si alguien no admite o niega los artículos de esta unidad, será punido severamente de muerte. Artículo octavo. Cualquier persona no poseedor del número no podrá viajar. Artículo noveno. Las unidades ecuménicas serán decididas a viajar en conjunto mediante la aprobación del número. Artículo décimo. La importación y exportación será efectuada mediante el número. Artículo onceavo. Fijaros ahora bien. Habrá una única moneda internacional con aprobación del número. Moneda euro. Os he dicho que esto es del año 1983. En Europa, en esos tiempos, se hablaba de ECU, que era una moneda que no circulaba a nivel de calle, era de transacciones de altas esferas, pero no del pueblo. La palabra euro ya estaba aquí. Casi nada, ¿eh? Ciertamente, al menos lo han conseguido imponer en Europa. Veremos ahora cuál va a ser el nombre de la moneda mundial. Si deciden que sea euro o la cambian. No, el amero era una moneda para América del Norte, Canadá, Alaska, Estados Unidos, México. Vamos a seguir.
Artículo número 10. La importación y exportación... No, perdón, el 12. La unidad de todas las iglesias se realizará en un solo día, domingo, en mayúsculas, mediante el número. O sea, el ecumenismo, en un solo día, domingo. Artículo 13. La pobreza será remediada para una vida mejor en todos los países subdesarrollados mediante el número. Artículo 14. Nadie podrá efectuar la pesca y la caza sin el número. No sea acaso que te alimentarás de otros modos, claro, buscando alternativas. Artículo 15. Todas las empresas de transporte del mundo serán considerados mediante el número. Y artículo 16. Ninguna persona podrá ser tratado en hospitales sin el número. Este fue el proyecto del Papa Juan Pablo II presentado en la conferencia del 26 de junio de 1985 en Kenia, África. Este proyecto volverá a ser presentado en septiembre de 1993. Esto es lo que aparece en esta carta. Y estamos en 2010, ¿eh? Pues ya veis cómo funcionan sus planes a la perfección. Bien, recordamos qué significa ese número. Y su número es 666. Sí, conozco a este señor que me lo ha dado y es de fiar y muchísimo. El código de barras ya llevaba el 666 en las bandas, con esas dos líneas y la del medio también. Sí, miraremos de conseguir la copia, sí. Pues bien, y ahora, dejando ya el tema, voy a dejaros precisamente con algo que hace tiempo que quería hacer y ahora ya lo manifiesto públicamente. Sabéis, quiero dedicarme exclusivamente a dar este mensaje. Durante años hemos estado dando conferencias donde todos los DVDs, todo lo que se ha enviado a países lejanos, todas las horas que llegamos a estar, son muchísimas, incontables, y llega un momento en que uno ya no puede seguir más así. Y cuando uno siente que dentro debe dar este mensaje, porque todo lo tenemos a las puertas, pues finalmente me he decidido a crear un ministerio independiente, no contrario para nada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sí independiente en el sentido de que yo no cobro de ningún sitio. Y si no se obtuvieran respuestas de personas de más de medio mundo que siguen las conferencias, están cambiando su vida, entregando su vida a Dios, viendo las cosas claras, yo no haría esto. Pero es que cada vez hay más personas que están despertando y dándose cuenta de todo lo que hay detrás y de lo que se avecina. Entonces, llega un momento en que la economía no da para más. Y, sinceramente, ya veis que en todos estos años para nada he querido lucrarme con todo esto. Cuando me llaman a algún lugar lejano a dar conferencias, tampoco cobro absolutamente nada. Ni las personas que me ayudan a mí a hacer los PowerPoints, porque ya sabéis que yo de ordenador no entiendo absolutamente nada. Entonces, si alguien cree que puede ser una buena causa dar una donación para que esto se pueda seguir haciendo y pueda llegar aún a muchas más personas, mientras los tiempos de bonanza aún permiten hacerlo, lo dejo en vuestras manos. Aquí hay el número de cuenta, donde todas las personas que quieran pueden hacer sus ingresos. Yo personalmente les estaré muy agradecido. Y bueno, no quiero que penséis que hago esto para ánimo de lucro. Yo ahora tengo mi trabajo, lo sigo teniendo, pero creo que ha llegado el momento de dar verdaderamente algo más por el Evangelio y por Cristo. Lo dejo en las manos de todas las personas que están viendo esta conferencia. Si alguien quiere pensar que alguien se quiere lucrar con esto y tal, bueno, que lo piense. Ya me lo han dicho todos estos años, cuando en verdad no he ganado para gastos con ello. Y no solo yo, personas que me han ayudado a ello y a los cuales he de seguirles dando las gracias actualmente ahora. Pues aquí lo tenéis.
Sencillamente esto. Cuando digo ministerio independiente, sé que en Estados Unidos y en según qué países estas palabras, hay gente que se creen que es que vas contra la iglesia adventista. No, no. Cuando digo ministerio independiente es porque es alguien que no cobra de la denominación para nada. Quiero matizarlo porque me lo han comunicado desde Estados Unidos precisamente, ¿no? Pues bien, si alguien cree que puede colaborar, en vuestras manos lo dejo. Por mi parte, solo puedo deciros que Dios os bendiga, de verdad, y que nos empecemos a preparar para todo lo que nos está viniendo, porque no nos vamos a dar cuenta y dentro de poco lo vamos a pasar aún mucho peor. Que Dios nos ayude. Hasta la próxima conferencia. Gracias.